Vamos a iniciar entonces esta charla, que es la número, no sé, ya 70 y pico, no sé, no sé cuántas charlas hemos hecho, pero ya muchas. Invitamos hoy a Juan Carlos Tealdi, que es médico, también es especialista, bueno, es filósofo, es bioticista, pero una de las cualidades más llamativas que tiene, o por lo menos para mí lo son y que deben saberse, es que está, como decimos, en la calle, tiene calle. Lo cual que un intelectual, acá en la Argentina decimos tiene calle cuando tiene experiencia de campo. Y eso es difícil en un intelectual. Y digo esto porque él es director desde hace muchos años del Comité de Bioética de un hospital importante, que es el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. O sea que no solamente está dedicado a la intelectualidad, también, como decía, tiene experiencia de campo. Hoy nos convoca con un título que es interesante, que es Filosofía y Pragmatismo en tiempos de pandemia, que él nos explicará, nos sabrá explicar bien de qué se trata. Y te comento, Juan Carlos, que lo que hacemos nosotros es escuchar al expositor, que hable el tiempo que le parezca prudente o conveniente, y después los integrantes del chat, perdón, de este Zoom, te van a hacer comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Lo que yo les voy a pedir a todos los participantes, que cuando vayan a hablar, primero que desbloqueen el micrófono desde ya, y en segundo lugar que se presenten escuetamente, a qué se dedican, qué hacen, de dónde provienen, etcétera, etcétera, su actividad. Como dicen en los teatros, que ojalá pronto podamos volver, ¿vieron que dicen silencien los celulares? Buah. Acá lo que decimos es, para que empiece la función, dicen, silencien los celulares para que empiece la función. ¿Cómo me gustaría volver a escuchar eso? Bueno, ahora, compañeras y compañeros, silencien los micrófonos para que empiece la función. Juan Carlos Tealdi, es todo tuyo. Desbloqueate, Juan Carlos. Desmuteate, Juan Carlos. Digo que muchas gracias a todos por la invitación, por poder compartir este espacio con ustedes, que comentábamos antes, tan interesante resulta, ¿no? Dos palabras a lo que decía Juancho. Yo efectivamente, además de medicina, hice filosofía en España, empecé en realidad con teoría del conocimiento, con gnoseología, epistemología, y al volver a Argentina en el 86, me fui metiendo desde entonces en ética y desde el 90 a full en bioética. Esto por un lado. Y por otro lado, de experiencia de calle, además del hospital, que es así, y sí me ha dado una enorme experiencia en el campo de la salud y de la investigación científica. Yo trabajé muchos años, desde el 2004 al 2012, varios años, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Con lo cual también tuve ahí una experiencia muy rica en esa obra. Hay alguien que está... Nidia, ¿podés mutear tu teléfono, por favor? ¿Tu micrófono? Nidia López. Porque hace interferencias. Si no, Carlos, ¿lo podés mutear vos? Bueno, adelante, Juan Carlos, disculpa. Dicho esto, yo les comento un poco la idea bajo el título Filosofía y Pragmatismo en tiempos de pandemia. A ver, filosofía ya es un mundo, el pragmatismo es una pequeña parte de este mundo, pero así todo... No, porque busco por cortina, ¿viste? Me busco la palabra cortina y no me aparece nada.
Carlos, ¿no podés silenciar vos el teléfono de Nidia, por favor? Ahí está. Bueno, adelante, Juan Carlos. Digo que esto de filosofía y pragmatismo es todavía muy amplio, pero conecta con pandemia, que ya es un terreno práctico, digamos, nos imaginamos un terreno práctico, digamos, ¿no? Yo adelanto que filosofía y pragmatismo tiene un nivel de debate que podemos llamar metaético, si ustedes quieren. Es decir, además voy a enfocar filosofía y pragmatismo en el campo de la ética normativa, no de la nociología, de la epistemología o de la metafísica, o lo que ustedes quieran. El campo de la ética, en primer lugar, es decir, el campo práctico, normativo, ¿sí? En el terreno general de la ética o de la axiología y los valores, filosofía y pragmatismo se puede discutir en un nivel muy filosófico, que no tendría sentido para conectarlo con pandemia estrictamente, porque es tan genérico, y además requeriría que los participantes tuvieran un entrenamiento fuerte en bioética. Igual hacia el final de mi exposición me voy a ver casi obligado a caer en esta jerga un poco más compleja, pero traté de pulirla todo lo posible. Hay un ejemplo, digamos, de filosofía y pragmatismo en términos metaéticos, que es, lo pueden ver en un libro que se llama Normas y Valores, donde discuten Hilary Putnam, que es un pragmatista, siglo XX, y Jürgen Habermas, el alemán, que se contrapone con él. Esto no voy a hacer, digamos, no voy a entrar ahí, ya digo hacia el final un poquito. En pragmatismo y ética, en la relación entre pragmatismo y ética en el siglo XX, digamos, para no contar estos 20 años, pero los debates más fuertes, quien lo introdujo es uno de los mayores neopragmatistas o pragmatistas del siglo XX, que es Richard Rorty. Putnam también, obviamente, del siglo XX, pero como les dije, otro nivel. Pero Rorty, en un libro que se llama Esperanza o Conocimiento, una introducción al pragmatismo, que es del año 94, en el capítulo 3 introduce una cuestión que, para lo que yo quiero hablar y para el contexto de pandemia, es fundamental, donde ahora lo voy a presentar, ¿no es cierto?, cómo relaciona el enfoque pragmatista con los derechos humanos por un lado y con los derechos humanos en el terreno de la salud y de las investigaciones por otro, para poder tener alguna línea argumentativa que conecte, no desconectar una filosofía tan teórica que después para encontrar el camino con la bioética nos cueste mucho. Y entonces, bueno, a partir de ahí voy a desarrollar un poco mi ponencia, que es muy apretada, trataré en 45 minutos resolverla, pero es mucho material. En primer lugar, Rorty lo que plantea en ese libro es el conflicto, o un conflicto, o discute, pone en debate a los derechos humanos como obligaciones morales universales. ¿Sí? Él dice que el pragmatista quiere librarse de la noción de obligación moral incondicional, tal como la de los derechos humanos que se enuncian, por ejemplo, en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre Investigaciones Médicas, y en lugar de una tradición filosófica desde Platón, que es la distinción entre verdad y apariencia, es decir, encontrar dónde está la verdad frente a lo falso, digamos, ¿no? Los pragmatistas, dice, quieren abandonar esto y recurrir a la distinción entre presente y futuro para visualizar el progreso moral en ese sentido.
Es decir, no ponerse a discutir, bueno, pero esto es más ético, menos ético, más moral, menos moral. No, veamos el presente, donde estamos, y veamos el futuro, a ver si moralmente progresamos de donde estamos. Y dice que para hacer esto, el pragmatismo clasifica las ideas de acuerdo con su utilidad relativa. Este es un concepto clave. Utilidad relativa, más que en función de sus fuentes históricas, de lo que dice la tradición, de lo que se ha ido afirmando en la historia. Entonces así pone en debate a la utilidad que tiene el conjunto de constructos sociales que llamamos derechos humanos. Él se pregunta, bueno, ¿qué utilidad tiene decir que los derechos humanos son universales para todo el mundo y tal? ¿Sirven para algo? ¿No sirven para nada? Decir esto. Dice también que no hay una esencia humana. Que no hay una esencia humana como no hay una esencia animal, ni una esencia vegetal, ni una cosa así. No hay algo puramente humano que la filosofía pueda aprehender en su universalidad. Entonces los pragmatistas sugieren dejar a un lado la búsqueda de lo que los seres humanos tenemos en común. Es decir, abandona la idea, ¿los seres humanos tenemos algo en común? No, somos todos unos para un lado, otros para otro. No hay nada que haga a la esencia del humano. Esto es lo que plantea. Ahora, Rorty es un filósofo, y para llegar a la pandemia, obviamente, imagínense que hay un salto todavía. Pero quienes hoy mismo, uno diría, todas sus opiniones, todas sus visiones, todas sus reflexiones, están en la pandemia, hasta los políticos están pensando así, es la bioética. Si la bioética algo tiene para reflexionar, es la pandemia, en tanto afecta el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad y demás. Entonces, quiero encontrar el puente, o voy a mostrar el puente entre el pragmatismo filosófico de Rorty, enunciado ya lo hizo él al mencionar la Declaración de Helsinki. Ahí ya tiró la piedra, digamos. 9 años después de aquel libro de Rorty, una bioeticista que ha frecuentado la Argentina, Ruth Macklin, sostuvo en 2003 que las apelaciones a la dignidad en un análisis ético de las actividades médicas son o una vaga enunciación de otras nociones más precisas o son meros eslóganes que no agregan nada a la comprensión del tópico, hablar de la muerte con dignidad, hablar de la dignidad en la clonación, hablar de todo esto, dice que no tiene ningún sentido, que no agrega nada, y por eso la dignidad es un concepto inútil en ética médica, en bioética, que puede ser eliminado sin ninguna pérdida de contenido. Bueno, esto tuvo una infinidad de respuestas y de ataques y de contras, ¿no? Pero ya se había planteado el conflicto sobre el pragmatismo y sus interpretaciones en ética y derechos humanos, focalizados ahora en la interpretación de la dignidad, que es el universal paradigmático de la vinculación entre ética y derechos humanos. Si hay un paradigma universalista, es la dignidad, planteada por Kant y seguida después por todo el cuerpo de los derechos humanos, etc. Entonces, a Macklin la apoya un bioeticista, sale en su apoyo un bioeticista español, Diego Gracia, que también ha frecuentado América Latina y demás, y dice una serie de cosas. Yo las voy a enumerar, algo va a quedar picando y después lo vamos a retomar, porque este es el punto de partida de contacto, después vamos a rebobinar un poco. Y dice, aunque Kant dice que en el reino de los fines todo tiene precio de dignidad, deja claro, esta es su interpretación, que el ser humano tiene dignidad y no solo precio. Pero el ser humano tiene precio, dice Gracia. Lo que sucede es que no solo tiene precio, sino también dignidad. Y aunque Kant pagó el tributo de desposeer al término dignidad de todo sentido deontológico, es decir, normativo,
de generar normas, su teoría de los deberes perfectos, derivados del canon de la dignidad. Deber perfecto es aquel que se cumple en cualquier contexto, en cualquier situación, como no debo matar. Es decir, es un deber que no se debe matar de ninguna manera, ¿no? Bueno, y dice que Kant desarrollaba más la teoría de los deberes perfectos y que de ahí se enunciaron los derechos humanos. Pero dice Gracia, los derechos humanos no tienen rango de deberes perfectos, dado que estos derechos obligan solo en la medida de los recursos del Estado, cosa que parcialmente es cierta, porque esto es válido para los derechos económicos, sociales y culturales, no para los civiles y políticos. Y la legislación positiva de los Estados plantea múltiples excepciones a la vida, la libertad y la seguridad, entre otros, que también es falso, porque las excepciones que se plantean en el sistema de derechos humanos es para la armonía entre derechos. No es que se puede perder un derecho. El derecho lo tenemos siempre, solo que tenemos un conjunto de derechos. Ser sujeto de derechos es ser sujeto de un enorme conjunto de derechos. Y no es que si en algún momento nos limitan un derecho por privilegiar o subir a otro, estemos perdiendo ese derecho. Lo que pasa es que los derechos humanos se ponen en armonía unos con otros, pero siempre se conservan, no se priva a nadie un derecho humano. Esta no, por lo menos no se priva en el sistema de derechos humanos. Podrá venir un dictador que prive de todo derecho, que es otra cosa. Entonces, y dice Gracia que un filósofo, David Ross, que para David Ross los derechos humanos tienen estatuto de principios o deberes prima facie, es decir, en principio hay que cumplirlos. Y están dotados de contenido deontológico, de contenido normativo, pero que en caso de conflicto con otros principios de deberes pueden verse obligados a ceder. Bueno, yo acabo de decir en aras de la armonía, ellos lo plantean en el sentido radical, es decir, ceder uno por otro. ¿Cómo hacen dos autores muy conocidos en bioética, Bisham y Childress, cuando arman su teoría de la justificación moral como un principio se impone sobre otro, el de beneficencia sobre el de no beneficencia o al revés, pero siempre es un ordenamiento jerárquico de la justificación moral. Bueno, estos no son los derechos humanos. Los derechos humanos no trabajan así. Trabajan en armonía del conjunto, no en un orden de arriba para abajo. La palabra dignidad, dice Gracia, no tiene la Declaración de Derechos Humanos otro sentido deontológico, normativo, claro y estricto, más que el de la prohibición de la esclavitud. El único, digamos, sentido claro y estricto es este. La dignidad no manda nada y puede utilizarse en cualquier contexto, cosa que no es así. Los derechos humanos se utilizan cambiando los contextos dentro del marco de los derechos humanos. Y Macklin quiso decir, sale en su defensa, que la dignidad no permite formular normas de contenido deontológico estricto, por tanto que el término es inútil. Bueno, con esto termina de darle el apoyo y demás. ¿Qué hicieron Macklin y Gracia? Bueno, uno y otro, por distintas vías, negaron o relativizaron, cada uno a su modo, el concepto básico, ¿no es cierto?, de la ética universalista de los derechos humanos. Al año siguiente del editorial de Macklin, y en consonancia instrumental con los supuestos filosóficos que había postulado Rorty, la FDA en Estados Unidos abandona la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial como documento normativo de referencia para la ética de las investigaciones médicas. Aquí ustedes ya ven cómo del pragmatismo del siglo XIX, de Peirce, de James, de Dewey, el neopragmatismo fue bajando hacia el terreno más práctico, tan práctico que Rorty, un filósofo, plenamente filósofo, postula en un libro que la Declaración de Helsinki no sirve para nada, y a los 10 años después, el organismo regulador de referencia
de las investigaciones médicas, que es la FDA de Estados Unidos, abandona lo que había adoptado desde el año 64 que se anunció la primera versión de la declaración. Entonces, fíjense el impacto concreto que tiene en la realidad las postulaciones del neopragmatismo. Ustedes saben, o muchos sabrán, que la declaración de Helsinki fue durante 40 años, 64-2004, la heredera del Código de Nuremberg, el de 47, y la piedra angular de la arquitectura internacional de protección de las personas participantes en investigación. Pero desde el año 97, que se denunció a varios organismos de Estados Unidos por hacer investigaciones no éticas en países pobres, y establecer un doble estándar de cómo trataban a los pacientes HIV-Sida, a las pacientes embarazadas con HIV-Sida en Estados Unidos y cómo las trataban los investigadores en África, Dominicana, Tailandia, etc., empezaron a asediar, porque hubo un cuestionamiento tan fuerte, empezaron a cambiar. Yo participé en una reunión en Helsinki en el 2003 donde se debatía esto con los grupos delegados de Estados Unidos, etc. Bueno, entonces, y la FDA reemplazó a la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial por la guía de buena práctica clínica elaboradas por la industria farmacéutica de los principales países productores de medicamentos. Es decir, de una autoridad neutra, porque son las asociaciones médicas nacionales en todo el mundo, que sacan un documento en la Asamblea General a la cual son los países productores de medicamentos. Acá ya van teniendo muchos elementos para la reflexión hacia dónde van. Entonces, lejos de toda racionalidad moral y lejos de un progreso moral que pudieran mostrar los neopragmatistas, Roth incluido, el conflicto de la fácticamente por el país más poderoso, que a partir de ahí lo impuso en la OMS, en la OPS, haciendo lobby y convocando reuniones para que reconocieran y le dieran estatuto de igualdad a la guía de buena práctica clínica. El mismo país en el que Ronti encontrara como Dewey un ánimo esperanzado, progresista, experimental, que podía sustituir al conocimiento de los filósofos por la esperanza, es el que da este paso. Ahora, hay que decir que este conflicto de interpretaciones entre los que interpretamos la vinculación indisociable entre ética y derechos humanos, o bioética y derechos humanos, y el neopragmatismo, que los desvincula y que relativiza y reduce y abandona por inútil a los derechos humanos en bioética, este conflicto en realidad no puede comprenderse, en nuestro punto de vista, si no es admitiendo la existencia de distintas concepciones históricas sobre el universalismo y los universales en bioética y derechos humanos, en el cual cada concepción supone un modo de interpretación. Si uno dice esto, hay dos alternativas. O bien el conflicto es irresoluble porque las distintas concepciones no pueden reducirse unas a otras, o bien las distintas alternativas existentes, una va a resultar más válida que las otras. De esto se trata, de debatir y tratar. Bueno, entonces voy a anunciar muy brevemente un pantallazo de cuáles han sido esas concepciones. Es decir, ¿cuál fue la concepción inicial universalista y cuáles fueron las que le siguieron hasta Rorty y hasta hoy 2020? Lo cierro en 2020, dejo el 21. Puede ser hasta el 21. Pero tenemos más para pensar de un año que de 3-4 meses. El punto cero de partida de la concepción universalista es el Código de Nuremberg del 47, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 y la Declaración de Helsinki del año 64, que hereda
reproduce, amplía los supuestos del Código de Nuremberg del 47. Esta concepción, ¿qué hace la concepción universalista? Postula una relación entre bioética y derechos humanos en la cual ambos términos no solo están asociados, sino que son correlativos, uno y otro, no se pueden separar. La dignidad humana en esta concepción, en modo consecuente con la filosofía de Kant y de Hegel, ¿de dónde parte? ¿Por qué es un ejercicio teórico de un filósofo como quiere Rorty plantear, o una cosa, una abstracción, una discusión de los universales y los particulares, etc.? No. Los derechos humanos surgen y establecen a la dignidad humana y defienden y concretan y ponen como base fundamental a la dignidad humana en los derechos humanos, porque si algo hicieron muchos, ¿no? Pero el nazismo le puso nombre, el nazismo le puso nombre a las barbaridades, a las atrocidades que hizo, le puso nombre al decir que los que iban a morir, primero por eutanasia y después por gaseados en los campos, era porque eran vidas indignas de ser vividas. Esto es lo que dijo el nazismo. Los que mataban, los mataban porque eran vidas indignas de ser vividas. Entonces, no es que la dignidad humana, como hace todo ese recorrido Gracia y tal, y que dijo uno y el otro, eso está todo muy bien. Está todo muy bien. Tomar el concepto de dignidad desde Cicerón hasta hoy. Pero señores, el concepto de dignidad en los derechos humanos tiene un contenido material indiscutible. ¿Sí? Es una realidad demarcatoria entre la ética y la inmoralidad, la falta de toda ética. Entonces, este es el punto, el nudo. El concepto de dignidad humana, entonces, tuvo en los derechos humanos y a partir de allí el contenido necesario y suficiente para derivar del mismo los deberes de obligación moral universal, cuya violación había sido condenada. La libertad, de ahí surge el consentimiento informado, surge en el Código de Nuremberg del 47. Los experimentos médicos son todos regulados en base a eso. Pero de ese concepto se deriva también la igualdad de las personas. Los judíos son iguales que los gitanos, que los negros, que los homosexuales, que los blancos, los arios, y no hay esa raza superior. La igualdad de todas las personas. Tampoco es una abstracción. No sale de la cabeza de un filósofo que se le ocurrió en sus noches de insomnio producirla. Por eso, esta concepción universalista supone también, y estos tres supuestos hay que recordarlos, porque todo lo que yo voy a presentar apunta a que la realidad actual la tenemos que interpretar en razón de la historia del hoy. Que el hoy no salió, no es que se levanta un político y dice dos cosas y el otro otra, y porque está peleado con aquel, no es así. Los políticos defienden concepciones que vienen de lejos, en disputas que fueron construyendo, asentando, ganando, perdiendo, a favor, en contra, un lado y el otro, ¿no es cierto? El lado universalista, si ustedes quieren, y el lado egoísta por otro. Entonces, lo que también hace la concepción universalista de los derechos humanos en el origen es hacer una crítica fuerte al supuesto determinista de vinculación entre tecnociencia y progreso moral, que está en el pragmatismo del siglo XIX y que sigue estando presente en el neopragmatismo de Rorty. Es decir, la idea de progreso, que además es central en los Estados Unidos, es central en el pragmatismo, está en la bandera, en el escudo de Brasil, como tal, orden y progreso, etc. Esa idea de progreso del siglo XIX es una idea del pragmatismo. ¿Entiendes? Entonces, este punto también es central, porque hay que leer
toda esta línea, digamos, crítica, hay que leerla en razón también de el avance que ha ido teniendo las corporaciones tecnológicas y la tecnociencia ahora. Entonces, hay 3 pasos que fueron tratando de disociar la vinculación entre bioética y derechos humanos, establecida, como dije, desde el 47. La primera concepción la voy a llamar liberal, abarca del año 70 al 90, y muchos conocerán, es la que está presente en los principios de ética médica de Villame Childress, que ha sido uno de los libros quizá de bioética más difundido en el mundo. Ahí Villame Childress plantean, como David Ross, que bueno, hay principios fundamentales, no maleficencia, beneficencia, justicia, autonomía, en relación unos con otros, y cuando yo tengo un caso problemático me tengo que fijar cuál de ellos está por encima y debo privilegiar, ¿sí? Si tengo un paciente moribundo, si su autonomía de decidir, o si tengo que tratarlo y tengo obligación, porque estoy en la guardia o por lo que sea, etc. Beneficencia. Ahora, ¿qué hacen con esto? Los nudos centrales, obviamente voy a decir. Primero, ponen a la idea de justicia en el mismo nivel que beneficencia, no maleficencia y autonomía. Y como les dan orden jerárquico en la resolución práctica de los casos, uno piensa que en algún momento la justicia puede estar por debajo de alguno de los otros principios. Esto es así, aunque ustedes no lo crean. Ese es el fondo del supuesto teórico. Y, señores, la justicia no hay ninguna acción que no pueda ser justa y sea ética. No hay ninguna acción. Si ustedes encuentran alguna, me la mandan por correo, por favor, y voy a tratar de pensarla. Pero no hay ninguna ética que pueda justificar actos que son injustos. Entonces, esta operación delicada que hacen Villame Childress, porque lo disfrazan de una serie de cosas, pero ¿dónde está el nudo de eso? El nudo de eso está en la distinción que también hacen Villame Childress, y yo la tomé en un seminario, la escuché del propio Villame. Derecho moral a la salud es una cosa y derecho legal a la salud es otra cosa. Derecho moral y derecho legal son 2 cosas distintas. Esto es romper la noción de derecho humano a la salud, o de la salud como derecho humano. Y los Estados Unidos no firmaron el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 2 establece el derecho a la salud. No lo firmaron. Y en Estados Unidos no existe como obligación legal del Estado. ¿Sí? Entonces, Villame Childress lo que hacen, separan. Derecho moral es una cosa, es una aspiración, una pretensión, pero bueno, depende. Depende. Entonces, y igualdad y protección moral pasan a ser distintos a igualdad y protección legal. Sí, yo le puedo dar beneficencia, le puedo hacer beneficencia con él. Tengo una obligación moral de beneficiar, pero no una obligación legal. Si no come, bueno, yo le puedo dar de lo que me sobra, le doy, pero yo obligación legal no tengo. Si él no se puede ganar la comida, si no se puede ganar la vivienda, el vestido y todos los supuestos básicos, sí, tenemos que ayudarlo, pero voluntariamente. Por eso los impuestos, voluntariamente. ¿Sí? No me avance más con los impuestos porque yo no tengo obligación de pagarle a los pobres. Va. Esta es la concepción liberal. Después viene del año 90 al 2003, que es la proclama de Macri. Entre el año 90 y el 2003, lo que viene es un debate, bueno, recuerden, año 89, caída del campo socialista, año 90, consenso de Washington, privatizaciones en toda América Latina,
hay un marco, hay un contexto. Y lo que se postula entonces, entre tantas cosas, es el doble estándar. Es decir, los países ricos tienen derecho, las personas, a determinado acceso a la salud, y los países pobres, bueno, esto se ha presentado no hace tanto y todavía se va a seguir presentando. En investigaciones, ahora la palabra que se usa es en el mundo real. O sea, si en el mundo real alguien no tiene acceso a la medicación para su enfermedad, yo puedo hacer una investigación en la cual no le trate la enfermedad. Yo lo utilice como sujeto de investigación y no lo trate, porque en el mundo real él no tiene tratamiento. Esto es lo que hicieron con el doble estándar de las investigaciones en HIV-Sida, cuando sabían que la acidobudina, que el AZT, reducía drásticamente la transmisión madre-hijo. Bueno, yo vi acá, otros no me puedo extender. Pero ese es el supuesto año 90-2003, doble estándar. Unos, una cosa, derecho a una cosa, otros lo tienen ahora, con la vacuna, etc. Lo tienen ahora, el doble estándar. O sea, ya está afirmado. Y ya se proclama como libremente. Entonces fue todo un debate internacional. Avanzaron, siguen avanzando, siguen avanzando. Y por último, la concepción regresiva radical del 2003, la proclama de Macklin hasta hoy, 2020, 2021. Digo 2020 para cerrar, porque yo creo que de esta pandemia tenemos mucho para reflexionar y habría que ver. Yo tengo un presupuesto, no digo todavía, no lo tengo sólidamente confirmado, pero para mí, con la pandemia, esta concepción regresiva radical llega a su fin. ¿Por qué? Porque se abandona la moral, se abandona la ética. Hasta acá veníamos cómo la vamos acomodando, cómo la vamos flexibilizando, cómo la vamos relativizando. Yo creo que a partir de acá se vio en muchos escenarios, y nosotros tenemos uno de ellos, es donde las iniciativas de algunos gobiernos, le hace Trump, Bolsonaro, Johnson al principio, demás, han habido muchas, y aquí tenemos ahora con el debate que tenemos sobre la apertura de las escuelas y demás, hay un debate de fondo sobre la despreocupación por la vida, por la salud, por la integridad de las personas, porque todo es discutible, todo es discutible, como vamos a ver. Bueno, segunda parte, tengo una segunda parte y unas conclusiones. Voy a tratar de seguir acelerando. Acá creo que podré más. A ver, en medio de todo esto, y desde la filosofía y el plan, ¿qué está en juego? Está en juego el poder del significado. Es decir, lo que Rorty empezó discutiendo, el significado de los derechos humanos. ¿Sí? El significado de los universales, aquello que nos alcanza a todos. Y yo voy a hablar del poder que tiene el significado de las palabras. Lo que hace el pragmatismo en términos también es atacar la semántica. Ustedes saben que hay el lenguaje tiene por lo menos 3 dimensiones: semántica, pragmática y sintáctica. Bueno, la semántica, la del significado. Lo que hace el pragmatismo es atacar el eje semántico, ¿no es cierto?, del lenguaje, del giro lingüístico, enunciado por Rorty. La semántica se pone tal en discusión que todo es materia opinable. Lo que importa es la práctica, la pragmática, lo útil, los resultados. ¿Sí? Entonces, poder, para Max Weber, ¿qué era? Es la probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en posición de realizar su propia voluntad, a pesar de las resistencias e independientemente de las bases en que resida tal probabilidad. No me importa si lo hago por una cosa, por la otra, porque me interesa, porque quiero negocio, porque quiero poder político, porque quiero figurar, porque quiero jorobar a alguien. No me importa, poder es eso. Poder es hacer lo que me da la gana, va. La producción de nuevos significados en los campos semánticos de
de la ética y la moral, entonces una característica inherente a las más diversas formas en que se manifiesta la pretensión de construir y ejercitar poder. ¿Sí? Es decir, si el poder es eso, yo cambiando los significados en los campos semánticos de la ética y moral, alcanzo y dispongo de poder. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia. En la esfera moral de la vida cotidiana, los instrumentos más potentes y eficaces para crear nuevos significados son los medios masivos de comunicación. Esto ya lo saben también porque afortunadamente discutimos mucho sobre el papel de los medios. Pero la creación de nuevos significados en el campo de la ética ha sido dada por nuevas acepciones para términos tradicionales, como veíamos recién, abandonar la dignidad y reemplazarla por autonomía, o por nuevos términos que lo reemplazaran, como acabo de decir, introducida por filósofos o pensadores o bioeticistas que han defendido de un modo u otro una nueva posición. Sin embargo, ya en la disputa primigenia que tuvo Sócrates con los sofistas en Grecia, en la Grecia antigua, y según Hegel, dicho por Hegel, la distinción entre la tarea filosófica, entendida como búsqueda de lo verdadero y lo justo, lo bello y lo bueno, como fin y destino del hombre, es decir, como universales. La distinción, la tarea filosófica esta, separada de los discursos de los sofistas, que no... Los sofistas eran hombres que andaban, o personas que andaban transitando por distintas ciudades enseñándole a la gente. Tenían una gran cultura, eso sí, con eso podían justificar cualquier cosa, además. Tenían una gran cultura, pero sobre todo enseñaban a los políticos a cómo hacer política, cómo hacer buena retórica para alcanzar el poder. Y cobraban bien por eso. Los sofistas no reconocían esos universales o esos fines últimos, todo era acomodaticio según la palabra, según la retórica, y el razonamiento terminaba siendo arbitrario, acomodado a cada situación y para cada político cómo tenía que justificar las cosas. No hacían valer al hombre como tal porque no creían que en el hombre hubiera ningún valor objetivo, como aquel que podía ser probado con razón, y por eso que desde el origen se enfrentaron los sofistas a toda postulación del valor, como hoy lo hacen con la dignidad, pero les servía para alcanzar el poder político, y visto así, ya podemos adelantar, lo que hoy se observa en bioeticistas, como mencioné, como Macklin, como Gracia, etc., es una casta de nuevos sofistas. Son nuevos sofistas. No hay que perder de vista lo que la historia nos enseña, ni hay que ver la historia como un rejuntado de hechos aislados, sino el significado que va sedimentándose en el pensamiento humano a lo largo de los años, de los conflictos, de las pujas entre uno y otro, y que heredamos nosotros, porque todo el lenguaje nuestro de hoy es un lenguaje histórico, heredado. En la dimensión que ustedes quieran. En primer lugar, heredamos el lenguaje de nuestros padres, que ya tenían conceptos, construcciones y demás, y que les venían, etc. Pero hoy las concepciones que rechazan lo universal y sus obligaciones, proponiendo una argumentación sin marco de limitación conceptual y valorativa, repiten por eso la sofística, en la cual se garantiza una mayor probabilidad ¿para qué? Para que el conflicto entre los actores, las diferencias entre los actores, la disputa entre una idea y otra, termine siendo resuelto ¿cómo? Y a pesar de toda resistencia. Por la realización de la voluntad, en el caso específico del campo de la salud, por la realización de la voluntad de una megacorporación político-industrial académica de los países ricos. Este es otro nudo. Pfizer, ejemplo mediante, cómo contrata, etc. Entonces, eso lo voy a saltear, pero la pregunta es si la utilidad es un concepto teoético. Y aunque la utilidad es un concepto básico de las teorías éticas consecuencialistas, que son teorías éticas, el utilitarismo, y un valor fundamental de los mismos, el pragmatismo toma el principio de utilidad del utilitarismo de Mill, Bentham, etc.
toma y lo usa entre sus varias cosas. El sentido pragmático y sobre todo el sentido práctico el mayor. Y uno podría pensar, bueno, pero Rorty lo que está tratando de sostener es aquello que te proponen los utilitaristas y que, por cierto, es una teoría ética que uno puede adoptar en más o en menos, pero que siempre está en juego el esquema de fundamentación utilitarista, y en medicina ni hablar. De manera que no es que sea expurgable, es una teoría ética, como lo es la teoría kantiana y tal, y tiene su lugar, y punto. Nos podrá gustar más, menos, podemos atacar algunos puntos que creemos flacos y demás. Pero acá, con el pragmatismo, estoy en otro tipo de crítica más radical, más fuerte y más... Entonces, a pesar de que la utilidad en el utilitarismo es un concepto fuerte, lo útil también es aquello que en tanto sirve para algo, refiere a un concepto instrumental, que puede ser, por tanto, en tanto instrumental, no en tanto la utilidad como el máximo bien para la mayor número de gente, que es lo que quería el utilitarismo, en tanto racional instrumental, no es racionalidad moral. Porque la racionalidad instrumental es la que busca resultados en base no universal, en base a los propios intereses. Porque el pensamiento universalista es el que quita de lado los intereses personales individuales o de pequeños grupos y piensa en toda persona, en todo el mundo. Ese es el universalismo. Yo sostengo algo que es válido para toda persona, en todo el mundo, en cualquier lugar, etc. Pero la racionalidad instrumental no es esta, es la que me da mejores resultados. En la China, en la venta de esto, en la compra de aquello, lo que sea. Y a mí, que me da mejores resultados a mí. Pregúntenle ahora a los productores de vacunas. Algunos, Pfizer, Moderna, etc. La pregunta sería entonces, ¿cuál es el sentido de utilidad que utiliza Rorty? Bueno, uno dice también que los utensilios, los útiles, sirven para satisfacer necesidades o deseos, y la utilidad es un concepto propio de la economía, que se mide, se cuantifica en razón de su eficacia y tiene precio. Y tiene precio. Y acá es donde se le mezclaron las cosas a gracia y demás. Y en el utilitarismo la utilidad se asocia al aumento, la disminución del placer, la felicidad o el bien. En el utilitarismo. Por eso en el utilitarismo, que el pragmatismo, como digo, toma parte de esta corriente, pues son distintas, el criterio para elegir lo bueno en el utilitarismo es el cálculo de placer y dolor. Un utilitarista de hoy, en el campo de la bioética, es Peter Singer, por ejemplo. Según su intensidad, duración, alcance, certidumbre, etc. En el pragmatismo, dije en el utilitarismo, en el pragmatismo, y según Rorty, las descripciones útiles del mundo, las descripciones útiles, sirven para crear un mundo mejor bajo el criterio de contener más, no en relación a placer y dolor, como los utilitaristas, a lo que consideramos bueno y menos de lo que consideramos malo. Este es el de Rorty. El problema del concepto de utilidad en el pragmatismo es que debemos aplicar una escala, también en el utilitarismo, ojo, pero es otra historia. Es que debemos aplicar una escala de medición al más y al menos. ¿Qué es lo más y lo menos bueno o malo? Además de definir lo bueno y lo malo. Y así nos enfrentamos no solo a definir la escala. ¿Qué escala voy a usar? ¿Cuánto es mucho malo, mucho bueno? Una escala Apache, como en terapia intensiva, ¿qué es lo que voy a hacer? No solo la escala, sino también cómo se fundamenta la idea de un sujeto imparcial que haya de aplicar la escala. ¿Quién va a aplicar la escala? ¿Va a ser imparcial? Bueno, este es el punto. Y ahora sí, reflexiones finales. Voy hacia las reflexiones finales. Quizás se pone un poquito más denso, más filosófico,
Pero bueno, lo que le suene bien y lo que no, ya después en la pregunta zanjaremos inquietudes y demás. El enfoque, ¿qué ética es la del neopragmatismo? Se podría uno preguntar, además de preguntarse si es ética la que propone el neopragmatismo. El enfoque que hace Rorty de los derechos humanos desde una posición que reclama situarse en el presente mirando hacia el futuro, yo le escuché decir esto al que fue ministro de Justicia de Videla cuando lo cuestioné en la Comisión Nacional de Ética Biomédica, y al salir, porque tuvo que renunciar, dice, bueno, Tealdi, hay que mirar para adelante. No, señor, usted era ministro de Justicia acá cuando desaparecía gente, cuando raptaban bebés, cuando torturaban, mataban, etc. Tengo que mirar para atrás, ¿quiere? Tengo que mirar para atrás. El problema entonces que plantea Rorty mirando hacia el futuro y sustituyendo al conocimiento por la esperanza, esto le hace en términos de derechos humanos, no a la memoria, ya se lo adelanto. Se queda sin respaldo empírico al prescindir de la historia y sus verdades. Para Rorty, la noción de derecho humano inalienable no es ni mejor ni peor que el eslogan de la obediencia a la voluntad divina, a Dios. Pero se le olvida que los derechos humanos son obligaciones del Estado para con los ciudadanos. Esa institución que reemplazó a la voluntad divina, por lo menos desde la Revolución Francesa, para no decir antes. Y su reclamo no es de obediencia, sino de exigencia para todos los representados por ese sujeto que es el Estado, a que obedezcan con el debido cumplimiento de sus obligaciones universales. Todos debemos cumplir. Si bien los derechos humanos se reclaman cuando se han agotado todas las instancias del reclamo argumentativo ético-jurídico, ese último recurso de apelación, de argumentación, ha marcado un salto cualitativo en la historia de la cultura, que solo podemos negar negando la historia. Esto es muy distinto a todo lo que pasó otra vez en la historia. Y los defensores de los derechos humanos no buscan, como quiere Rorty, una presunta comunalidad. No son tan idealistas, porque respetan la diversidad cultural. Hay una convención por la diversidad cultural. El mismo año, 2005, que se aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Entonces, lo que instauran es la protección jurídica de un valor ideal intuitivamente reconocido, que es el de la dignidad, como trato diferenciado frente a la cosa o mercancía. Y construyen socialmente, desde él y en modo concreto, de un reconocimiento jurídicamente protegido de ese valor dignidad, a la familia humana, que no es la comunalidad de intereses. Es la familia humana donde todos tienen el mismo interés, en la vida, en la educación, en la vivienda, en el trabajo, etc. Ese reconocimiento no es meramente sumar un derecho a otro, sino que se objetiva en modo colectivo en el concepto de humanidad. No es que, como dicen, yo tengo derecho a tal, no. A ver, acá el concepto que está en juego en derechos humanos es la humanidad. No son derechos individuales, por supuesto que son derechos individuales, pero en el marco de un concepto de humanidad. Y bueno, ya tiene una figura como crímenes de lesa humanidad para mostrarlo. Entonces, si en el mundo dado, lo que es dado, los hombres no somos más que cosas, porque somos una cosa en el sentido igual que nos diferencia del perro, de la vaca, del animal, de la planta, de lo que sea. Somos cosas en el mundo, puro naturalismo, si lo vemos así. Pero el ser humano pone en el mundo algo que no estaba dado, que la naturaleza nos dio. Y lo pone desde algo que le es propio, que es la libertad. Desde ahí se construye lo que lo humano sea. No es una argucia metafísica. De allí que la dignidad tiene
su origen donde la libertad ha instaurado la norma de qué se merece una persona, qué se merece un ser humano. Cuando digo merecer, estoy obligado con él. La libertad introduce la norma, porque desde la libertad decimos qué es lo que merece el otro, los otros, la humanidad en su conjunto. Desde la libertad. Desde la libertad se construye la dignidad, que es lo que todos nos merecemos por el solo hecho de ser humanos. ¿Sí? Desde la libertad. Y aquí esto es más denso, lo que quede y lo que no. Entonces, allí es donde el ser humano ha llegado a ser desde lo dado, y ha llegado a ser dignidad donde antes era cosa. Darwin mediante, fuimos monos, fuimos primates, hoy somos humanos, somos homo sapiens, hemos generado otra cosa. Y en el tiempo, allí donde era el esclavo, que era una cosa, ha sido puesto el hombre, derechos del hombre y del ciudadano, lo que usted quiera. El ser humano entonces se construye como dignidad allí donde desde el ejercicio de la libertad pone la norma que lo diferencia de las determinaciones por necesidad. Nosotros tenemos obviamente una dimensión igual a la de cualquier ser u objeto en este mundo, en la que son determinaciones naturales, que no podemos evitar, nacemos con tantos genes, tenemos reflejos si nos martillan, tenemos una serie, somos cosas, si nos pinchan nos duele, si nos cortan también, etc. Pero hemos introducido algo que no estaba, ¿sí? Que no estaba. Entonces, esta la leo, la dejo ahí picando, Crítica de la razón práctica de Kant, un fragmento muy importante, donde Kant distingue entre la causalidad, esto es que algo provoque algo, como libertad por ley moral, es decir, una cosa es lo que yo introduzco por la libertad, y otra cosa es lo que introduzco porque estoy determinado por ley natural. ¿Cómo? Porque estoy determinado por ley natural. Ahora, tengo derecho a la alimentación, no es una ley natural. Esa la hemos introducido. Ese es el derecho humano. Tampoco nacemos vestidos y con derecho a ser vestidos. Introducimos el concepto del derecho a que cada uno acceda a la vestimenta, a lo que usted quiera, en cualquiera de los derechos. Dice Kant, la unión de la causalidad como libertad, con ella como mecanismo natural, es decir, con la libertad como mecanismo natural, porque también somos libres, los animales son libres de comerse un bicho u otro, una presa u otra. Tienen libertad para salir, están acá en la casa, se van y se la pica, son libres naturalmente, digamos. Pero acá estamos hablando de que esa libertad que tenemos de movernos, cuando lo establecemos como libertad al movimiento de las personas, porque ningún gobernante nos puede impedir el movimiento, obviamente que físicamente nos podemos mover si es que lo podemos hacer. Pero la norma de libertad de circulación, el deber, la norma, es introducido, no estaba. Pero en esa unión, dice Kant, es la unión en el hombre de la libertad natural y la libertad moral. Por eso que es imposible, y coinciden en un sujeto, en una cosa de la naturaleza, que es el hombre. Y es imposible sin representar una con la primera
como ente en sí, el de la libertad, y la segunda como fenómeno. Son los fenómenos empíricos que estudiamos, qué nos pasa en el cuerpo humano, etc. Lo primero es la conciencia pura y lo último es la empírica, dice Kant. Sin esto es inevitable la contradicción de la razón consigo misma. Y esto es lo que hace el pragmatismo. Esto es lo que hace el pragmatismo. Separa la unión indivisible entre estas dos esferas. Y ya termino. La dignidad, entonces, si no existiera la dignidad, no podríamos saber que la libertad existe, porque a través de la dignidad, es decir, de lo que somos merecedores, que nos damos cuenta que somos libres, porque establecemos qué es lo que merecemos y lo que no. Por eso la libertad es la razón de ser de la dignidad. La dignidad, en tanto, conecta las diversas razones relativas al merecer, ¿no? Y es esta verdad de la unión inseparable, que no es identidad, a no confundir, no es identidad, son una unión de dos partes, entre dignidad y libertad, la que la crítica regresiva radical del neopragmatismo en bioética quiere reemplazar por la esperanza de la mera autonomía. Es decir, solo libertad, señor, dignidad, es inútil. Esto es lo que hace Macklin. Pero libertad y dignidad están fundidas, desde Kant por lo menos. Y es la verdad que rompe el autonomismo de los estados nacionales o de otro orden cuando promueven falsamente, como vemos aquí en nuestro país, las libertades individuales en tiempos de pandemia ante el derecho a la vida, a la salud y la integridad de las personas y las poblaciones. Y bueno, me detengo aquí porque una frase última. La democracia en pandemia corre el riesgo de ser planteada en modo tan autoritario de un pragmatismo sin ética. Exaltemos las libertades, muchachos, hagan lo que quieran, salgan, todas. He visto un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Pero el riesgo que se corre ahí, que hemos tenido presente, y lo tenemos presente en Bolsonaro como expresión máxima, una autocracia como pragmatismo autonomista, que cada cual haga lo que quiere, sin universales éticos como la vida y la salud. Y sin la prioridad que tiene la vida ante todo. No pude desarrollar por tiempo el concepto de unión entre dignidad y vida. Pero bueno, me detengo acá y veremos en los comentarios lo que tengan. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora aquí queda un espacio abierto para quienes quieran hacer algún tipo de comentario, de pregunta. Yo no soy el más indicado todavía, después voy a preguntar cosas, porque yo estoy en salita de 5 recién para las cuestiones que vos planteaste. Pero bueno, de todas maneras, si alguien quiere hacer alguna comentario, ya le digo, o se anota en el chat o levanta la mano. Como hay 3 pantallas, tengo 2 colaboradores que me van a indicar quién está solicitando hacer el comentario. Abre el micrófono, se presenta y hace el comentario o la pregunta. Queda abierto entonces. No la levanten todos, a la vez, que no nos vemos. Tenemos entre los integrantes de este Zoom algunas personas que están o que tienen mayor conocimiento teórico sobre las cuestiones filosóficas que trató Juan Carlos, y tal vez sería interesante que intervinieran de alguna manera, ¿no es cierto?, enriqueciendo aún más, si es que se puede, esta charla, ¿no? A ver, Juan Nava pide la palabra. Hola, Juan Carlos.
A ver, yo me leí Hola. dos veces el artículo que repartiste y ahora tu charla, y Sí. bueno, digamos, la tercera vez algo he ido captando, pero cuesta bastante y yo creo que a todos nos debe haber costado bastante, ¿no? Claro, porque tú empiezas, bueno, el título de tu conferencia es Pragmatismo, Filosofía y Pragmatismo, pero parecería que vas a defender el pragmatismo en filosofía y te lo cargas rotundamente, ¿no? Y entonces ahí yo al principio estaba cabreado porque decía, este tío trae a Rorty y Rorty es un desastre. Diego Gracia, no sé qué le pasó. Bueno, yo soy médico, vivo en Barcelona, a Diego Gracia lo conozco porque, digamos, es un poco como el maestro de muchos de los que han hecho ética y bioética aquí. Tiene en Madrid un máster que es muy conocido. No sabía que estaba en esta línea porque, digamos, es para no leerlo, ¿no? Si está en esta línea, no termino de entender cómo han No, separado. hay que leerlo hay que Sí, leerlo hay que leer todo. no, ya, pero tú tienes un nivel que igual nosotros cuando oímos a alguien que habla de bioética, nos cuelan bastante Sí, claro. goles, ¿no? Bueno, Claro. no, tengo muchas preguntas para hacerte, pero eh, algo al final yo creo que me fuiste aclarando. Yo tenía una pregunta aquí, decirte, bueno, a ver, Macri, el neoliberal, Macri creo que no, Sí. pero los neoliberales ni en Argentina ni en España han leído a Rorty, creo. Pero claro, tú dices que no necesitan leer, que ya tienen las grandes corporaciones que les imponen sus condiciones, ¿no? Eh, o sea, un tipo como Rorty, sí, que empezó como filosofía y después se pasó a literatura y era de padres troquistas, ¿cómo hace este cambio tan hacia el neoliberalismo tan bestia y tan radical? No, sí, yo lo que creo que cuesta trabajo y no debemos hacerlo, nos cuesta. A ver, yo lo que hago es una crítica de las ideas. Yo diría casi con seguridad, el Rorty persona, Ya, el Rorty ya, persona no se imagina nada de todo esto. Es más, yo creo que los pensadores escriben al vuelo del tiempo en el que viven, en un nivel en que en algún modo, y sobre todo un filósofo, ¿no? Y un filósofo de la talla y del nivel de argumentación de Rorty, que no conectan, están reflejando lo que pasa en el mundo, la tendencia a la que va, incluso sin darse cuenta. Yo por ahí ponía un término que no les llegué a desarrollar, ideología. Ideología se le dan muchas acepciones, había 17 o 18 hasta un momento en que me puse a leer, pero a mí la que prefiero, la que elijo, la que me dijo más, es una que es de origen más que marxista, yo diría engelsiana, ¿no? Que es la de falsa conciencia. Falsa conciencia es decir algo, defenderlo con todos los argumentos que tengamos a mano, de buena fe, bajo un supuesto de racionalidad, como Rorty trabaja. Rorty trabaja bajo supuestos de racionalidad, más allá de que hagamos la crítica. Desarrollar todo esto y no darse cuenta de que lo que está sosteniendo es falso, para decirlo rápido. A ver, si ustedes quieren, ha habido varios maestros en el siglo XIX de esto, empezando por Darwin, por Marx y por Freud.
Darwin lo que hace, bueno, ustedes están sosteniendo una serie de cosas y demás, pero eso es falso. Es decir, es falso que somos animales, es decir, o venimos de animales, ¿no? Está bien, ustedes digan después lo que quieran, que es el ser humano, todo esto que acabo de decir, que Kant, que está bien, pero desde un punto de vista, es un animal dentro de la evolución de los animales. Entonces, todo eso que usted quiere construir, no solo la creación, que todavía en Estados Unidos no solo la creación, sino también otra cantidad de supuestos, olvídelo, olvídelo, eso es falso. Eso es ideología, si ustedes quieren, ideología por una religión que tengan, por lo que ustedes quieran. En Marx, ¿qué va a decir? Marx dice, bueno, sí, el capitalismo trabaja de una manera que supone que las relaciones, quién posee, cómo lo posee, los medios de producción, y cree que paga, con su salario está pagando lo que, el valor de lo que el proletario o el obrero le está dando. Claro, pero hay algo que no ve, y que no lo ve el capitalista, no es que lo hace, no lo ve, que es la plusvalía. El capitalismo no ve ni explicita ni pone en evidencia la plusvalía. Es decir, porque está quitado, como cuando uno insiste, díganme cuál es el valor de los medicamentos. No, de eso no hablo. Porque eso es lo que oculta el interés. Entonces, eso en el caso de, para ejemplificar lo que es falsa conciencia. Entonces, aún los intelectuales, los filósofos más destacados, los escritores, las buenas personas, todos, incluyendo a mí y a cualquiera de ustedes, todos, para mí, se ve la ideología, no, a mí me gustan, qué sé yo, los radicales, los peronistas, los de Macri, los no sé qué, no, eso no es ideología, eso son partidistas, no. Y eso me está claro, si me lo está diciendo. Me decís que te gusta no me estás engañando, y te gusta, y vas al partido y tal. Ahí no hay nada falso, es verdadero. No, lo que no te das cuenta es cuando te crees, o cuando decís o sostenés una afirmación diciendo que está todo bien, que los pobres de esta manera, va a venir la teoría del derrame y se va a distribuir. Es falso, señor, la acumulación es cada vez más alta. Es decir, eso es falso, usted está pensando mal, está explicando mal, aunque se lo crea, aunque sea un CEO, que se lo crea, o sea un filósofo, o sea quien sea. Entonces, ¿por qué creo yo? Porque en todos y cada uno de nosotros está la posibilidad de argumentar bajo la pretensión de tener razón, de dar razón, de poder defender lo que es, y no darnos cuenta de que es un pensamiento falso. ¿Eso quién se puede dar cuenta? Los otros. Cuando nos leen los libros, cuando cuando escuchan lo que decimos, y piensan y recapacitan, reflexionan y nos muestran. Y nos indican, no, usted está queriendo encarar, qué sé yo, la pandemia de esta manera, bajo el supuesto de que no sé qué. Bueno, eso se lo desarmo, señor, por esto, por este respaldo empírico, por este respaldo argumentativo, porque jurídicamente no se puede, porque lo que usted quiera, pero le demuestro que lo que usted acaba de afirmar es falso, no es verdadero. Entonces yo creo que con Rorty hay que tomarlo así, no como persona, que seguramente, a ver, una persona que se dedica a la filosofía, en principio es una buena persona, digamos, dedicar toda la hora de su vida a estar metido ahí entre libros, tratando de tal. Ahora, también lo que pasa es que ¿no? el filósofo, el intelectual, produce, sin darse cuenta, diría Gramsci, que es un intelectual orgánico del sistema. A veces es tan obvio, se lo señalan todos, le dicen, no, pero vos con esto estás defendiendo tal cosa que es pero en otros casos no se da cuenta que está defendiendo un sistema injusto, un sistema inmoral, un sistema cuya ética no se sostiene y demás. Entonces,
en mi crítica a Rorty, al igual que a Gracia, a Macri o a cualquiera de ellos, en este sentido. En el sentido de decir, desnudar las razones. Es una cuestión de argumentación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En todo caso, el otro tendrá la posibilidad de retrucar, decir, no, por qué cree que sí o que no. Sí, ya te entendí. Bueno, gracias, Juan Carlos. Ahora, trayendo todas estas cuestiones que nos has planteado al hoy nuestro, existen tensiones que uno ve como políticas, no ve un trasfondo filosófico que seguramente, de acuerdo a lo que vos nos decís, lo tiene. En todo el mundo, en todo el mundo. Mientras se ven que existen situaciones concretas, pragmáticas, de desajustes en los sistemas de salud, en esta cuestión de la discusión sobre las libertades y cuál está primero, cuál está segunda, o cuál debe supeditarse a... Es decir, en este momento actual, si vos fueses llamado por un político para que le bajes a tierra, digamos, estas cuestiones que plantean los filósofos que nos estás diciendo, ¿qué les dirías o qué nos dirías a nosotros sobre lo que unís de lo que decís con el proceder de cada uno de los políticos, que actúa cada uno de manera distinta, ¿no es cierto? No sé si se entiende lo que yo dije. Perfectamente, y puedo dar ejemplos. Bueno. A ver, yo planteé básicamente una disputa entre una concepción de ética y derechos humanos que creo y defendí, que creo es la que debe sustentar a la democracia liberal en el mundo desde el 47 para acá. La debe seguir sustentando. Dio lugar al estado de bienestar, el estado de bienestar lo están desmantelando, pero eso a mí no me quita de pensar que debe seguir, que debemos seguir apuntando a eso, por un lado. Entonces, si uno lo quiere ver en la realidad argentina, en el hoy, no en la historia de los partidos políticos y tal, pero en el hoy y en los últimos gobiernos, el de Macri anterior, el que tenemos ahora, y lo que está proponiendo Macri no siendo gobierno, con Bullrich y con todo esto, yo creo que lo que ellos proponen, digamos, el peronismo en el poder, o el frente en realidad de todos en el poder, creo que en modo moderado ahora, en algún momento tuvo un ímpetu más fuerte en el campo de los derechos humanos. Yo creo que hoy la realidad política les obliga, y este es otro dato, el político se maneja con fuerzas, con relaciones de poder, y más allá de lo que quiera hacer, piense o tal, muchas veces hace, la mayoría de las veces, es un cálculo de fuerzas y hasta dónde está dispuesto a avanzar o no, etc. El campo de los medicamentos de la Argentina es un campo tradicional. Desde que lo atacaron a Ilía e hicieron caer el gobierno, ya los políticos la piensan 20 veces antes de avanzar con la empresa, la industria farmacéutica. De manera que los políticos hacen esto. Ahora, la política actual en la Argentina está planteando de manera fortísima, y esta situación que tenemos ahora con abrir las escuelas o seguir un decreto presidencial, esta rebelión de la reta y demás, que yo he criticado muy fuertemente este domingo, esto te plantea, es decir, a ver, si vos no tenés valores sustantivos, si vos no sabés acomodar los valores en armonía, si vos no reconocés que está bien, están todos los derechos, el derecho a la educación también está, pero el derecho yo tengo que armonizar, y el derecho a la vida primero, porque me sustenta todo el goce material de todos los demás derechos, señor.
¿Me puedo equivocar en el juicio? Sí, bueno, me puedo equivocar, pero ¿sabe qué? Porque haya dudas de si contamina o no contamina la evidencia que la no evidencia. Pero yo soy presidente y ante toda la duda, concepto de precaución, prudencia, señor, y bien mayor. Es decir, tengo que zanjar y bueno, elijo la vida. Aunque me equivoque con que los pibes no fueron 15 días a la escuela, o 2 meses, o 5. Pero si una persona no se me muere, o un pibe no se me mueve, listo. Entonces, está tensionado así. Ahora, lo que planteó Larreta saliéndose de... No digo de todo su historial, porque la represión del Borda fue terrible, ¿no es cierto?, a pacientes, a médicos, a profesionales, etc. No es que se haya salido completamente del libreto, pero no era lo suyo. Pero bueno, ahora está esta Bullrich que está encabezando todo este desastre. Y bueno, ¿a qué conducen? Es que no hay ética, o sea, el abandono de la ética. No me importa, yo estoy discutiendo y esta razón, o como dijo este hombre, el vicejefe de gobierno, a una periodista, le dice, bueno, pero ustedes fueron a la reunión, pero salen de la reunión y dicen que van a denunciar en la corte del tal, pero entonces, ¿cómo es el diálogo de ustedes? Bueno, nosotros planteamos que íbamos a abrir los restaurantes hasta las 12 de la noche. Bueno, sí, pero habían acordado, el presidente sale a decir que hasta las 11. Entonces, dicen, dialogan una cosa y hacen otra. Dice, no, nosotros planteamos eso. Y dijimos eso al público. Pero a ver, ¿cómo es el diálogo que yo planteo algo y hago lo que planteé, con independencia de que me lo discuta la autoridad máxima, con independencia de los valores que estén en juego, con independencia de todo? ¿Entendés? Entonces, ahí vos lo ves. ¿Qué aconsejaría? Yo lo que aconsejaría es decir, señores, sostengan la democracia liberal bajo la unión de la ética política con el respeto de los derechos humanos. Sigan el documento que le sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, que les dijo a los gobiernos, para que no se pasaran de autoritarismo, ¿no es cierto?, y vulneraran un derecho frente a otro, que solo por cuidar la salud no me importa ningún otro derecho. No, se lo dijo, pero les dice claramente: los derechos prioritarios son la vida, la integridad y la salud. Señor. O sea, no se olvide de los otros, pero los derechos prioritarios que tiene que proteger son la vida, la integridad y la salud. Entonces, lo que estamos observando hoy concreto es todo esto que hemos dicho, que sigue todo un andamiaje teórico y tal. Ahora uno dirá, bueno, pero ¿y el político no va a leer el libro de filosofía? Pero está dando vuelta, eso circula. A ver, así como tenemos charlas de café, los empresarios tienen sus charlas, los políticos tienen la suya, uno leyó esto, el otro lo repite de otra manera, pero no van a citas académicas de no sé qué. Fluye la idea y la toman. Y además la idea expresa un poco el estado de la cuestión en el ánimo generalizado. El ánimo generalizado que se le impone a un filósofo como Rorty, que le viene dado por la realidad, es que la industria biotecnológica y farmacéutica en los Estados Unidos empuja de una manera que se convierte en realidad. Y se convierte en realidad porque yo salvo vidas, yo llevo taxi, me olvido del resto. Por ejemplo, llega la pandemia y yo te lo sigo vendiendo igual. Y te sigo poniendo el precio variante como quieras. Te puedo vender a 8 a un país africano y a 19 a la Unión Europea. ¿Entendés? Entonces, esto es complejo, yo entiendo, es complejo de ver, pero bueno, esta es la tarea de la reflexión, yo creo. Bueno, gracias Juan Carlos. Hay dos personas que piden la palabra, uno es Eduardo del Cerro y después Lucía Heredia. Prendan sus micrófonos, preséntense por favor y hacen su comentario. Perdón que hago... Sí, perdón que vi la luz, no se veía nada.
Bueno, no me leían ustedes. Sí. Bueno, soy consultor honorario en el Hospital Durán y hice la mayor parte de mi carrera en terapia intensiva en el Durán. Y también soy hijo del Hospital de Clínicas. Fui residente ahí y hice muchos cursos de posgrado ahí. Te ubico a pesar de la barba. Sí. Estuvimos varias veces en el Hospital de Clínicas. Bien. Mencionaste, Juan Carlos, la esclavitud. La esclavitud, claro, es en la forma tradicional, en la forma radical de la condición humana. Cuando se vio que en realidad el negrito que venía del Golfo de Guinea era sujeto de evangelización, eso ya implicó una aproximación a la humanización. Sin embargo, los criterios mercantilistas primaron sobre otros y el esclavo fue una cosa. Esta crítica es fácil de hacer. Esta esclavitud en el estilo que se usó en los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta el XIX. Sin embargo, hay muchas otras formas de degradación de la condición humana. Vos marcaste varias de estas cosas, Juan Carlos, que no aceptamos hoy en día. Me da la sensación de que nos es más fácil hacer críticas con todos estos fundamentos que tienen, y tenemos más dificultad para elaborar algo que podríamos llamar una especie de corpus filosófico o filosofía que sea amplia, abarcativa y que tenga un cierto consenso universal. No solamente la negación de los principios de esclavitud, los principios del liberalismo, la falacia del liberalismo, sino la construcción de algo positivo. Yo te pregunto, ¿no será posible pensar en una filosofía de cierto alcance universal? Se me ocurre al estilo de Manuel Levinas, ¿no? Donde ahí predomina este concepto del otro, descubrir al otro, ¿no? Y llegar a tal punto, mi actitud de respuesta ante la demanda que hace él desde su necesidad, desde su vulnerabilidad, que yo llego a ser, como dice Levinas, ese lenguaje tan duro, ¿no? Un rehén de la necesidad del otro. O sea, esta imagen es opuesta a la que existió en la historia de la humanidad, donde estaba uno encima del otro. Acá Levinas propone que yo esté al servicio del otro, estoy por debajo de alguna manera del otro. Esto es como un ejemplo. ¿Pero te parece factible que se lleve un consenso de valores positivos, positivos en el sentido de una filosofía que tenga un corpus, una integridad, una serie de valores, a partir de la cual hacer la crítica no solo del pragmatismo, sino de todo lo que niegue el valor de la dignidad humana? Bueno, gracias, Eduardo. Algunos comentarios. Primero sobre el tema de esclavitud, que yo lo cité por Diego Gracia, no lo introduje. Esa era una mención de Diego Gracia, que los derechos humanos en sentido fuerte se restringían a la prohibición de la esclavitud. De la esclavitud, dos cosas: la esclavitud antigua y la esclavitud moderna, vamos a llamarle, porque ya era siglo XV, siglo XVI en adelante. La esclavitud antigua, el grueso de la esclavitud antigua consistía primero en otro modelo del mundo, que era precisamente que cada persona recibía por el orden natural de las cosas, en todo caso mediado por los dioses, ¿no? Y particularmente por las moiras, en el caso de la vida, el largo de la vida y el sentido de la vida. Pero las personas tenían una... Ay, hay mosquitos ahora. Las personas tenían una moira que les había sido dada, fueran guerreros, fueran artesanos, fueran lo que les tocara, fueran políticos, fueran lo que les tocara hacer en la sociedad. Habían nacido para eso
y su vida consistía en ser, honrar la moira, honrar lo que le fue dado, la parcela que la suerte, el reparto de suerte le había dado. Cada uno en lo suyo. Los médicos debiéramos honrar lo que se nos dio al darnos la virtud, la moira del llegar a ser médicos. Nacimos en esa perspectiva, habiendo nacido para médicos, pero la sociedad antigua era eminentemente guerrera y en algún momento aristocrática, con Pericles, etc. Aristocracia guerrera, ¿sí? Pero guerrera con Aquiles, Homero, Ilíada, Odisea, lo que ustedes quieran. En el mundo antiguo la esclavitud era básicamente, la inmensa mayoría de los esclavos eran por guerras. Y en la guerra el esclavo era reducido a esclavitud por una razón, por haber perdido. Y el que perdió demostró, al perder, que no honraba a su moira de guerrero, porque el guerrero debe batallar y ganar, o morir. O morir. Entonces, el arrebato de toda otra condición del ser humano en la antigüedad era, si vos perdiste como guerrero, yo te quito todo. En todo caso, es la disputa que tiene Aquiles con Agamenón respecto de por qué él se merece tener a la esclava Briseida, porque como guerrero ganó todo lo que batalló y no se la dan. ¿Entiendes? Entonces se la quitan. Y entonces se pone mal y no va a la batalla. Pero digamos, es decir, yo honro mi moira y tengo la dignidad suficiente para recibir tal cosa. Eso es la antigüedad antigua. También por deudas también se reducía la esclavitud. La moderna es distinta. La moderna nace con la concesión papal, con la bula papal a los portugueses, para que las costas africanas pudieran reducir a esclavitud, digamos, a pueblos que estaban en lo que después pasó a ser la contraposición fundamental de civilización o barbarie. Los pueblos que estaban en un estadio cultural determinado podían ser reducidos a esclavitud. Con lo cual, como vos decís, en parte, porque eso también viene después de los teólogos de Burgos, es otra historia. La primera bula papal a los portugueses, se lava las manos, hagan, y los muchachos empezaron a tener y a transitar con esclavos. El segundo que la pide son los reyes católicos, cuando descubren América, ya no África, y dicen, bueno, a mí también déjame tener esclavos para América. Y entonces llevan algunos indios para allá, los muestran, se juntan los teólogos de Burgos, no. Está Francisco de Vitoria, no digamos Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria. Los indios son seres, son personas, diríamos hoy. Por tanto, no pueden ser reducidas a esclavitud. ¿Qué hacen los reyes? Bueno, la reducen a encomienda. Es decir, prestan servicio y nosotros los evangelizamos. Es decir, los llevamos a un estadio, ¿no es cierto?, cultural, civilizatorio. Esas fueron las esclavitudes. Vienen los ingleses y no, acá está el negocio, como vos decís. Los ingleses fueron los que le metieron, esto es pura cosa, y ahí empezó a circular la plata fuerte de la venta de esclavos. Eso es la esclavitud. Ahora vos decís, no pueden los filósofos construir un sistema uniforme para dar sentido a todo esto. Bueno, yo creo que no, y voy a decir por qué. Hoy, ¿por qué hoy no? Yo creo, primero, que se están agotando los filósofos sistemáticos, los que ven del mundo. Eso se ha ido agotando porque el mundo se ha complejizado de tal manera
y el filósofo reflexiona sobre lo que pasa. La filosofía es un pensamiento de un segundo movimiento, es reflexión. La flexión la da la ciencia y la tecnología, si ustedes quieren, el mundo cotidiano, etcétera, político, pero el filósofo reflexiona, y hoy se le ha complejizado tanto que no es posible construir un sistema filosófico total. Kant, sí, crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica del juicio, te divido en tres, te doy para todo, te doy. Pero eso ya no. ¿Quiénes fueron los últimos? Husserl, la fenomenología, Heidegger, el último gran tal Heidegger. Habermas todavía vive. Ha querido hacer con la teoría de la acción comunicativa y defiende, por cierto, el universalismo. Pero, digamos, el último, pero no tenés toda la filosofía posmoderna se repartió. El mismo Levinas. ¿Cuál es el problema? El problema para pensar es cómo construyo hoy un sistema filosófico como el que vos proponés, capaz de ser guía, sustento, fundamento, ¿de qué? De una nueva democracia. Si fuera de la democracia liberal, tendría que ser superadora del sistema de derechos humanos, que es heredero de Kant y de Hegel. Más todo lo que se le ha sumado en medio. Pero tendríamos que superar eso. Tendríamos que tener un posible sistema práctico, porque no ya teórico, una teoría capaz de unificar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Precisamente es esto, la disputa con los universales. El problema es la disputa con los universales, lo que acaba de plantear el pragmatismo. Es decir, ¿y por qué? Porque las Naciones Unidas, así como quería Alberti, ya proponía entre nosotros, la paz universal, la paz perpetua que quiso Augusto, etc. Porque lo que está buscando vos es la paz universal, es decir, está buscando la paz perpetua, todos, digamos, todos los bien intencionados que estamos reflexionando acá, estamos buscando eso. Pero el problema es cómo la encontramos. Tenés que encontrar un sistema, y ese sistema hoy tiene que ser un sistema global, y el sistema global que tenemos, que son el sistema internacional de los derechos humanos, ha sido demolido progresivamente. ¿Por base de quién? Por base de fuerzas, porque está el poder, está la razón, pero está el poder, y el poder hace lo suyo. Y a las Naciones Unidas se han ido limando progresivamente, y esta disputa de los universales es una disputa más. O sea, tendrías que encontrar un sistema capaz de proponer una organización mundial, es decir, que fuera superar a las democracias liberales y superar el esquema de las Naciones Unidas. Todavía tenés sentado ahí al sistema de veto de los países poderosos. Entonces, en ese sentido yo creo que no hay cabeza filosófica hoy. Esto la segunda nace, porque, digámoslo también, la ética nace anquila, nace parasitaria de la falta de ética. Siempre vamos detrás del crimen, de los asesinatos, de la mentira, ahí construimos. Pero lamentablemente no podemos construir desde la nada, sino es con esa dialéctica entre lo malo y lo bueno, digamos, pero donde desde lo malo, desde el lado oscuro de la razón, que decía Hegel, construimos la propuesta buena. Yo no la veo, no veo un mundo, a ver, lo que desearía, ojalá llegara, lo que en algún momento creí que podía llegar, ¿sabes qué es? Es alguna propuesta de organización del mundo en regiones, compartiendo Latina, Estados Unidos, si quiere con el Reino Unido, con Canadá, o con Europa, África, Asia, es decir, lo que por otro lado ha venido Naciones Unidas tratando de proponer, pero no se puede. América Latina continuamente la están hostigando
para tirarle gobierno, para romperle la unidad, ¿entendés? Pero lo que avisoro como ideal es poder construir 5 o 6 grandes regiones que estén unidas, compartiendo y relacionadas con otras, porque el sistema válido para todos no opera, ¿no? Incluso el sistema de derechos humanos, tenés el sistema europeo, el sistema americano, el sistema africano, muy débil, pero funciona, no tenés en Asia. Bueno, esto es lo que pienso, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Mirá, ya se hizo retarde, sobre todo para la gente que está en Europa, en el hemisferio norte. Así que vamos a darle la palabra a Lucía Heredia, que la pidió, y después me parece que podríamos concluir y dejarlo a Juan Carlos en total libertad. Es lo más pragmático que se me ocurre. Pancho, José Arrieta pidió la palabra. Bueno, y después José Arrieta, perdón, no lo había visto. Yo porque soy pragmático, entonces... Y ciego. Bueno, ¿y quién más? No, ciego digo que... Ah, ciego, sí. Entonces, Lucía Heredia y después José Arrieta, y lo dejamos a Juan Carlos, que tiene que ir a cocinar. Bueno. Así es, así es. Bueno, mi nombre es Lucía Heredia, yo vivo en New York desde el mes de septiembre de 1976. Vinimos exiliados acá y inmediatamente pudimos conseguir trabajo en el Departamento de Medicina Social de Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine, que tenían en ese momento iniciando una residencia médica en medicina de familia. Pero eso es como para que sepas de cuál es mi experiencia de vida en la profesión. El asunto es así, yo estaba más pensando en, y posiblemente esta palabra no sea la correcta, pero es la que he vivido, es la infiltración del pragmatismo en la administración pública. Bueno, entonces, ahí no sé si vos podés, a partir de esto nada más, porque te podría decir, bueno, qué pasó más o menos en las experiencias de las becas, las fundaciones, todas esas infiltraciones que sufrió toda Latinoamérica, ¿no? Con el tema de que, bueno, a nivel pragmático se iba a investigar, ¿no? Y eso pasaba muchísima información desde nuestras bases de trabajo a los grupos de poder de los Estados Unidos. Bueno, a ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que vos nos podrías comentar con respecto a esto que todavía está vigente? Sí, cómo no. Bueno, varias líneas se me cruzan. La primera que quisiera decir es que las sociedades actuales en el mundo están muy infiltradas por el pragmatismo, por lo útil, por lo tal, y por la relativización de los valores, y por el predominio del individualismo, la ruptura de los lazos sociales, que va todo aparejado, es toda la misma mezcolanza, digamos, ¿no? Y de esto tenemos que cuidarnos y de esto tenemos que tratar de hacer ver lo encontramos aún en personas, insisto, no solo de buena fe, buenas personas, bien intencionadas, y con comiéndose todavía. Por ejemplo, para esto, una persona con la que intercambiaba el otro día respecto a que la proclama de rebelión de Larreta remitía de algún modo a etapas golpistas de nuestro país y al desprecio por la vida que hemos vivido en otra época y sobre todo en la dictadura. Dice, bueno, pues yo estoy en contra de eso de poner en comparación a la dictadura con la actualidad, porque la dictadura es la dictadura o al nazismo con... No, a ver, no,
Eso es comerse el verso pragmatista. Miremos al futuro. Porque nadie va a sostener que el PRO, Macri, la Reta mismo, tal, puedan instaurar la dictadura del 76. O que los neonazis en Alemania de hoy puedan instaurar el nazismo del 33 y tal. Seríamos tontos, no somos tan tontos. Algo de inteligencia tenemos para darnos cuenta. Lo que queremos decir es que hay vasos de conexión en la historia entre supuestos básicos de mirar el mundo y de tratar de avanzar, no solo económicos, de todo tipo, y de trato y de consideración de lo que la persona sea, que se pueden ver en eso. Y sobre esto tenemos que estar alerta, porque nuestros hijos también están haciendo la suya y tal, y es generalizado. Pero también tenemos nietos que están preocupados por los otros y por trabajar, o sea que hay de todo, pero uno tiene que estar atento. Vos decías la administración pública, y después hablo un poco de afuera, ¿no? De los países. A mí la pandemia me ha mostrado, y yo por lo menos como la he vivido, la vivo y la he pensado, yo he renegado mucho, después he tenido que ponerle palabras y demás, pero a ver, una pandemia es una amenaza para la salud, pero para la salud como de los infectados, se mueren tantos, en realidad nos interesan los muertos, los que van a morir, porque si fuera una pandemia de alguna afección o enfermedad que no mata a nadie, estaríamos todos tranquilos, contentos y caminando por la calle haciendo la vida que hacíamos siempre. Es decir, no nos vamos a detener, como dijo alguien, por una gripeciña, dice Bolsonaro. Pero no es una gripeciña, esta mata. A nosotros ya nos mató 62.000 personas acá, son personas y cada día, y cada una es una persona. Que esto es lo que no ven números, que les tiran todos los días, están contando. Eso me indigna. Y como la pandemia amenaza a toda la población, no solo del mundo, nosotros no, el gobierno argentino no puede actuar sobre el mundo, pero sí sobre la población de Argentina, los 45 millones, estoy indignado con el supuesto federalismo heredado, que también es histórico. La descentralización de la atención de la salud tiene historia, tiene apellidos, años en los que se logró, normas en las que se estableció, por el cual se pasó. Entonces el federalismo es una construcción histórica que no estoy de acuerdo, pero que en pandemia debería haberse borrado, y sin embargo siguen unos gobernadores aprobando la ivermectina, el otro el ibuprofeno inhalado, el otro dale que va, y una periodista con el dióxido de cloro. Total, somos todos, cada uno hace lo que quiere. Entonces, y el Ministerio de Salud de la Nación entró erróneamente, porque el Consejo Federal de Salud es un rejuntado. Mira, la primera discusión que tuve fue sobre la posibilidad de instrumentar un protocolo de triage que se difundiera por todo el país. Es decir, porque todas las terapias intensivas están en el mismo desamparo y en el mismo que no saben qué hacer. No, se puede hacer un documento sencillo y todo, y al gobernador que no le guste, que lo reparte igual. Señor, no le voy a preguntar a usted si quiere hacer un protocolo o se lo cuelgo simplemente en la página, y el que se avive y vaya y busque la página del Ministerio de Salud, que está llena de entradas y es un berenjenal, vaya a ir a buscando el protocolo de tal. A mí me llaman a casa porque sabe que he trabajado y que en el hospital de clínica tenemos, para pedírmelo, porque no está en ningún lado. ¿Entendés? Entonces, esto me indigna, y esto es la clase política también infiltrada por ese pragmatismo político que uno lo puede hasta determinado punto entender. Es decir, el político no puede tensar tanto la cuerda que se le desacomoden las cosas, pero tampoco quedarte tan corto. Es decir, el ministro de Salud en su momento, cuando yo debatía sobre todo con Ginés, que ya no está, pero podía hacer más. Yo participé en una comisión de ética y derechos humanos en el ministerio,
No podés estarnos diciendo que si te hicimos un documento, si te hice un documento de 5 páginas, no, pero lo quiero de 2 páginas, de página y media. Pará, ¿viste? Poné incluso a algún pibe, pagale para que reduzca a lo que vos quieras. Pero soy grande ya, para que me vengas a decir que te tengo que escribir. ¿Qué te crees? ¿Que soy una amanuense? Que soy quien te va a escribir la cosita. Pagale a unos pibes para que condensen y te hagan el power que vos quieras. Pero no me vengas a querer que yo diga lo que querés que diga. ¿Qué sé yo? Déjame que te diga lo que te quiera decir y hacé con ello lo que quieras, porque de última sos el político vos. Y en el terreno internacional, en el terreno con los países extranjeros, bueno, conocemos la injerencia básicamente de los Estados Unidos en toda América Latina, ni hablar. Hoy yo creo, ligándolo con lo que estábamos hablando, sobre todo porque los intereses están en el complejo industrial biotecnológico, así se defiende a Pfizer como nave insignia. Pero lo que uno ve es cómo están yendo datos, muestras y todo están absorbiendo para allá. Y datos, acá vienen a buscar datos, porque los que llamados investigadores no investigan nada, le dan un paquete que tienen que cumplir, juntarlos, es un juntadatos. Es un juntadatos, punto, no es investigador de nada, no se le ocurrió una sola idea, se la dieron a empaquetar, los llaman a una reunión en Miami, les pasan un PowerPoint, le dicen tal, le dan el protocolo para que se lleve a la casa, entra por Ezeiza y ponen encima del escritorio del comité de ética algo, y cuando le decimos, ay, que no lo leí. Es que así funcionan las cosas. Entonces, en el terreno internacional, pragmatismo, ni hablar. Y con poder. Es así, el pragmatismo solo termina en poder, porque ellos dicen cualquiera puede opinar lo que sea. No, pero señor, si yo siento un pobre y siento un rico, y no es lo mismo que si se niega o acepta el impuesto a la riqueza y el otro que opine a favor, no es lo mismo la opinión de uno y otro. ¿Entendés? Ni el poder. El pragmatismo termina en la resolución de la disputa racional por el poder. Es el poder, siempre la resuelve el poder. Y cuando miramos afuera, solo Estados Unidos los que resuelven la disputa, los que cambian, los que ponen en discusión. Primero ponen en discusión la cosa, esto es discutible, porque todo es discutible. Primera cosa que ganan. Es decir, convierten todo en discutir, todo se puede discutir, todos pueden cualquiera puede participar, quieren hacer reuniones en las que sentemos a la industria, pero no, la industria está interesada, tiene intereses. Señor, no es un sujeto moral imparcial como pueden ser los otros. Yo en mi comité no hablo con la industria, yo no tengo que hablar con la industria, yo hablo con el investigador. Si la industria tiene algo para decirme, que se lo diga al investigador, y el investigador que me lo traiga y por escrito. Entonces, eso está lleno. Pero bueno, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. A mí no me quedan más que palabras para agradecerte tu esfuerzo para que podamos comprender muchísimo de lo que dijiste, que nos va a quedar sedimentándonos desde ya. Y bueno, tu amabilidad y tu generosidad por haber participado de este Zoom. Un aplauso. Les agradezco mucho. La pasé muy bien. Intercambio con la ponencia. Muchas gracias. Nos has transmitido la alegría del conocimiento, que se te ve que estás así como con mucho ímpetu por el conocimiento y eso da mucha vitalidad. Sí, señor. Bueno, adiós, mucha suerte. Sí, Muchas gracias. Chao.